Muy buenos días, jóvenes. Vamos a hacer un repaso utilizando algunas preguntas que han sido tomadas en prácticas ya anteriores de la PRE San Marcos. Y para ello voy a darles un tiempo de lectura a cada pregunta y luego yo pasaré a revisar la respuesta y a desarrollar un poco más de teoría, ¿no? Un poco para ir reforzando lo que hemos hecho ya antes. Entonces, vamos con el repaso. Primera pregunta. La primera pregunta hace referencia a las escuelas en psicología. Escuelas o corrientes en psicología. No olvidemos que hay posturas en psicología. Yo puedo asumir como psicólogo clínico una postura utilizando diferentes escuelas. Pero una escuela ya es una formación teórica, filosófica, epistemológica, que tiene una base de datos, ¿no? Y hay escuelas que han dado origen a la psicología como ciencia. Acá se mencionan 5: Gestalt, estructuralismo, conductismo, psicoanálisis y funcionalismo. Y la pregunta nos pide que identifiquemos la escuela que sostenía como objeto de estudio las respuestas observables y medibles. No olvidemos que en un principio la psicología estudió la conciencia, en el principio del periodo científico, la conciencia. Después se pasó al inconsciente, a la percepción, pero nos piden por una respuesta observable y medible. Entonces, tú marcarías como clave, muy bien, veamos. La respuesta correcta sería la C, el conductismo. Ahora, el conductismo surge en Estados Unidos. Sin embargo, el origen, la inspiración del conductismo podríamos remontarla a Pavlov en Rusia y sus trabajos hechos con animales, sobre todo en perros, para demostrar la teoría del condicionamiento clásico. Watson, que es el padre del conductismo en Estados Unidos, observó los trabajos de Pavlov y los replicó en su propio hijo, en Alberto. Uno piensa cómo puede replicar un trabajo hecho en perros, pero en niños. Lo que pasa es que el perro, en el experimento de Pavlov, lo que hacía era lo siguiente: o sea, se le colocaba frente a un plato de comida, poco por cierto, y se iba contando las gotas de saliva que iban cayendo hacia un quimiógrafo, un aparato que iba contando dichas gotas, ¿no? Es obvio que es una respuesta totalmente refleja, automática, incondicionada, llamada así por él. Y luego asoció una campana. ¿Cómo asocias una campana? Sencillo. Toca la campana cuando va a comer. Al cabo de varias asociaciones, campana-comida, el perro babeaba ante la comida o solo frente a la campana. El perro se había condicionado. Watson hizo lo mismo en su hijo, pequeñito, año y medio. Quería instalarle un miedo a los ratones. No lo tenía. Es más, el niño jugaba con ratones. Entonces lo que hizo fue asustarlo con un fuerte ruido. Era un niño pequeño, justo cuando estaba jugando con los ratones. Al cabo de un tiempo logró su cometido, ¿no? Pero lo que no pudo calcular fue que el susto no solamente era frente al ratón, sino frente a la almohada, frente a su padre, que tenía cabello blanco, como se ve en la fotografía. Pues, probablemente el niño desarrolló fobia a todo lo blanco. Skinner fue su discípulo y hacía trabajo con ratones y palomas. Y Sondheim, también norteamericano, de una postura muy asociacionista, hizo lo mismo con gatos, ¿no? Pero con otros términos: recompensa, ensayo de error. Muy bien, primera pregunta resuelta. Segunda pregunta: ¿es considerado un aporte científico a la psicología realizado por la Escuela Psicológica Funcionalista? La primera escuela norteamericana, psicológica norteamericana, fue casualmente el funcionalismo, ¿no? Entonces, esta escuela hablaba como objeto de estudio, planteó como objeto de estudio, mejor dicho, a la conciencia. Pero la conciencia no entendida como la manejaban los estructuralistas alemanes, sino como una expresión a través del comportamiento. Un concepto clave fue la adaptación. Y algo que utilizaron mucho ellos, mejor dicho, fue su aporte,
Y lo que nos preguntan acá, el aporte, fue el uso, le voy a dar las claves para que usted pueda ver, ¿no? Fue el uso de test, de pruebas. Entonces, ya con ese dato, fácil, ¿no? Tiene psicoterapia, psicometría, fenomenología, método experimental y psicofísica. ¿Cuál marcarías? Muy bien, piensa. De repente por ahí me ha dicho psicoterapia, o sea, orientación clínica, pero no, no. La respuesta correcta sería la psicometría. Recordemos que psico se refiere a toda la parte psíquica, mente, procesos mentales, procesos psíquicos, y metría viene de metro, medida, medición de lo psíquico. ¿Cómo puedes tú medir lo psíquico? Se puede medir de forma indirecta y aproximada a través de test, pruebas psicológicas. Entonces, el funcionalismo tuvo por representante original, inicial, a este señor, William James, que era un filósofo pragmatista. Tercera pregunta. Nos piden, la tesis que el psiquismo está regido por la existencia de fuerzas irracionales ocultas. Lean bien, irracionales y ocultas. Son términos que se usan en un enfoque psicológico. ¿Cuál de estos enfoques psicológicos podría hacer referencia a la pregunta? ¿Psicodinámico, biopsicológico, cognitivo, humanista o conductista? Puedes hacer pausa acá en el video y ponerte a pensar, ¿sí? Haz tu pausa, yo doy la respuesta, no hagas trampa, intenta responder porque de esa manera no solamente te evalúas, sino vas tomando una prueba tú mismo de cómo va tu memoria, cómo manejas en tu memoria la información y cómo manejas también tu reflexión. Pausa, play. Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La has pensado? ¿La has meditado? Perfecto. Es el psicoanálisis. Pero ahí no dice psicoanálisis, pues dice enfoque psicodinámico. Psicodinámico o psicoanalítico, que viene a ser lo mismo, ¿no? El representante más importante, obvio, el fundador de esta corriente, fue este señor Sigmund Freud, de origen austríaco, vienes de familia judía, pero con la obsesión de desarrollar su escuela en Alemania. ¿Y por qué en Alemania? Alemania era la cuna de la psiquiatría, psicología por aquella época. Freud tenía pensado que todo problema actual, reciente, ¿no? una crisis, una neurosis, una histeria, obedecían a causas que habían nacido en la infancia, la niñez, incluso antes de nacer. Desde que naces tú ya vienes ya con ciertos mecanismos de comportamiento predeterminados, algo así como un instinto. O sea, bueno, en realidad ellos le traducen como pulsiones. La pulsión de vivir, la pulsión de ser feliz, la pulsión de satisfacer deseos, la pulsión de evitar el dolor. Entonces Freud creía que si una persona, por ejemplo, es histérica, esto obedecía a algún conflicto no resuelto en su infancia o su niñez. Por eso era necesario hacer que el paciente recuerde todo tipo de contenidos que puedan asociarse al problema actual. Entonces echaba al paciente en un diván que, bueno, en aquella época no era tan amenazante, al contrario, era relajante. Hoy se vería como una amenaza, ¿no? Y hacía que el paciente hablara de forma totalmente espontánea. A este método se le llamó asociación libre, porque el paciente no tenía pues un curso, una dirección de pensamiento, simplemente recordaba. El terapeuta notaba e iba haciendo una suerte de novela de su propia historia, e iba tratando de construir la explicación al proceso actual. Por ejemplo, ahí tenemos un iceberg, y en este iceberg tú vas a ver partes visibles, vas a ver la parte que es más evidente, pero vas a imaginar la parte invisible, la parte oculta, sumergida. Entonces, acá hay dos esquemas. El yo, consciente de su realidad, el superyo, el que me guía en hacer lo correcto, en mis principios morales, mis códigos, y el ello, que se guía por el principio del placer. Busca siempre satisfacer el placer. Y en otro esquema, ya él plantea el consciente,
El yo es consciente, me doy cuenta que estoy acá, iba a decir sentado frente a ustedes, pero bueno, virtualmente sí. El, 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 el inconsciente es aquello de lo cual yo no tengo una noción clara, pues es inconsciente, o sea, no consciente. Pero si es inconsciente, ¿se ha borrado? No, no se borra, está guardado. Entonces, ahí están los deseos sexuales reprimidos, los caprichos inmorales, inaceptables, las cosas que hemos sufrido de pequeños. De repente, una persona que fue violentada muy pequeña no quiere recordar que fue violentada o que fue violada. Quiere recordar que su mundo fue más feliz, entonces comienza a bloquear esa información. La tarea del terapeuta psicoanalista, ¿cuál es? Hacer que ese contenido aflore a la conciencia, y de esa manera podrás enfrentar a recuerdos que le van a permitir entender por qué la naturaleza de sus problemas. Pregunta número 4. Sostener que una persona se deprime debido a que ha decidido sentirse una víctima. He decidido sentirme una víctima. Bueno, hay personas que sí, pues se victimizan, ¿no? Y logran la compasión de los demás, y con ello logran pues la aceptación incluso, no importa a costa del dolor o la pena, pero igual, aceptación. Entonces, acá hay otro enfoque. Ya hemos visto el conductismo, hemos visto el psicoanálisis, ustedes dirán si es uno de esos dos que hemos visto, o de lo contrario, es cognitivo, humanista o biopsicológico. De las teorías que hemos visto, digan ustedes cuál podría ser. Pausa. Muy bien, ¿volviste? Play. Te repito, ponle pausa por favor para no tener que hacer la pausa en el video y hacerlo más largo y más difícil subirlo a YouTube. Bien, habrás pensado en tu respuesta. Vamos a ver si es correcta tu respuesta. Es el humanismo. El humanismo, sí, el humanismo, la tercera fuerza psicológica. Es interesantísima esta corriente, ¿por qué? Porque toma un poco de psicoanálisis, toma un poco de conductismo y propone un aspecto filosófico existencialista. No por gusto está colocado ahí, por ejemplo, uno de sus principales personajes influyentes, Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista francés, que plantea con sinceridad cuál es el sentido de la condición humana. Entonces, pienso, luego existo, una frase que podríamos utilizarla acá, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Esta frase cartesiana, cogito ergo sum, hace referencia a que una persona está convencida de la existencia de las cosas a través de su reflexión, o sea, la razón es ese punto de partida para entender y comprender, ¿no? O aceptar un conocimiento. Pero Jean-Paul Sartre piensa otra cosa, ¿no? Dice, primero existo y luego pienso. O sea, lo que plantea, ¿qué cosa es? La persona, por ejemplo, que vive en piloto automático, o sea, simplemente transita por la vida, ni piensa en su existencia, simplemente en cumplir las horas y llegar a un final del día. Ahora que estamos en cuarentena es evidente que nos hemos puesto a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces uno comienza a pensar qué sucedería si esta cuarentena no fuera pues temporal, fuera permanente, como en una prisión, una celda. Y uno ahí se pone a calcular los efectos de la ausencia de libertad. Y la libertad es una condición básica en todo ser humano. Uno es libre, salvo que esté pues bajo una condena. Y deja de serlo cuando se somete a una rutina. Entonces, lo interesante acá es que la existencia es una sola. De que vas a vivir y luego de ello no sabes qué puede pasar. Hay existencialistas ateos y creyentes. Los ateos piensan que se termina el ciclo de vida acá y no pasa nada después. Los creyentes piensan que hay pues hay una suerte de segunda oportunidad, ¿no? Algunos. Otros piensan simplemente que tienes, según la evaluación de tu comportamiento, alguna recompensa o un castigo. Pero una condición básica acá es que el hombre se cree a sí mismo. Uno va definiendo qué va pasando según también sus decisiones. Y para ello hay un concepto que es clave, la libertad. Maslow, del cual vamos a hablar más adelante, y hemos hablado un poco ya antes, nos plantea esa piramidita, ¿no? Con necesidades que sugieren
una jerarquía, desde las más básicas, las fisiológicas, hambre, sed, sueño, subiendo por las de seguridad, ¿no? Tener casa, un techo, comida, ¿no? Tener pues de repente un dinero guardado por si hubiera una necesidad apremiada. Sociales, amor, aceptación, cariño, afecto, estima, reconocimiento, logro, y una última que es la autorrealización. En mi condición de ser humano, yo busco realizarme como persona, como ser espiritual, incluso no solamente como un ser físico carnal. Y Rogers, que es interesante leerlo, ¿no? Va a hablarnos, por ejemplo, de que muchos pensamientos irracionales guían nuestra conducta hacia comportamientos que no son nada agradables. Un pensamiento irracional, por ejemplo, podría ser del siguiente orden, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Entonces, si voy a hacer algo, debo hacerlo bien, si no, no lo hago. Eso siembra miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que si hago algo, lo voy a hacer mal. Y me quita la idea de esa de, pero igual lo voy a hacer porque es una experiencia. No, pero si me dicen, no lo haga, mejor no lo hago, no estoy seguro. En realidad, nunca estamos 100% seguros de algo que es más o menos difícil de calcular. Entonces, eso nos frena, ¿no? La motivación a seguir caminando, ¿no? Pregunta número 5. Brindar atención psicológica a las personas con problemas de ansiedad. Problemas de ansiedad. Bueno, un problema de ansiedad va acompañado de ciertos síntomas, tanto físicos, fisiológicos, como mentales. ¿A qué psicólogo lo derivamos a un paciente, bueno, a un consultante con problemas de ansiedad? A un psicólogo social, clínico, educativo, organizacional o forense. Pausa. Muy bien. Tendrías que derivarlo, a ver, tu respuesta cuál ha sido, al psicólogo clínico. La psicología tiene dos áreas, una pura que es la teoría, investigación, y otra aplicada que es la parte práctica. Como psicólogo clínico yo trabajo con pacientes, orientando, asesorando, asistiendo, acompañando. Entonces, esos consultantes se convierten en pacientes porque ya están sometidos a un régimen de tratamiento. Y hay una serie de posibilidades, de recursos que los psicólogos manejamos para poder asistir al paciente. Como les dije hace un momentito, la psicología, ¿no? Tiene dos áreas de división, una teórica y otra aplicada. Y la aplicada, pues, se dispara hacia diferentes campos de acción. A la clínica, y les expliqué cuál es, la educación, la psicopedagogía. Es interesante ver cómo nos ha cambiado el mundo esta educación virtual. La psicología social, la gente no puede quedarse en casa, no lo hace por trabajar, muchas veces sale a tomar fuera de su casa. Incluso otros toman dentro de su casa. La psicología jurídica, del deporte industrial, etc. Bien, corre un poco, ¿por qué? Porque esto lo hemos visto, estamos evaluando y estoy reforzando solamente, ¿no? Si una persona tiene dificultad para discriminar colores, colores, estamos hablando de una parte del cerebro que discrimina objetos visuales, colores, formas, tamaños. Entonces nos hablan de un lóbulo, frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Cuál de esos lóbulos se podría hacer referencia? Pausa. Muy bien, tu respuesta es... perfecto, es el lóbulo occipital. Creo que más de uno que ha tenido de repente algún golpe en la cabeza, en la parte posterior, ha sentido, ¿no? Ha sentido un mareo, un nublamiento de la vista, se frota los ojos, no están los ojos, está en el primer occipital. Y algunos pueden quedar ciegos también, ¿no? Bien, el occipital, en la parte posterior, hay un dato interesante acá que quiero acatarles. Hay una zona en la parte occipital que, mejor dicho, tiene el control de la visión lectura. Es decir, si esta zona se lesiona, el sujeto puede verte, puede reconocer formas, pero cuando le pides que lea, no reconoce nada de lo que está escrito.
el área de Dejerine. No reconoce. En la pregunta 7 dice, investigar los efectos, mira, palabra clave, efectos, del uso de un método de estudio. Un método de estudio en la calidad de la retención de la información. Interesante. Estamos hablando acá de dos cosas distintas. Un estímulo que genera una respuesta. ¿Ya? Y dice el uso de un método. O sea, ese estímulo vamos a usarlo o manipularlo. Te doy otra clave. Y vamos a ver cómo ese método de estudio, puede ser que tú estudies repasando, escribiendo, mapas conceptuales, dibujando. ¿Qué efecto va a provocar esto en la calidad de la retención de la información? O sea, en la memoria. ¿En qué investigación se puede trabajar esto? En una investigación descriptiva, correlacional, evolutiva, experimental o exploratoria. Pausa. Muy bien. Tras tu pausa, seguramente tú te has preguntado qué diferencia hay entre experimental, correlacional. No la tengo muy clara. Vamos a reforzar. Es el método experimental. ¿Por qué? El método experimental, a diferencia de otros métodos, hace uso de ¿qué? Hace uso de... Vamos a bajar el volumen un poco esto para que me interrumpa un poco. ¿Ya? ¿Dónde está el volumen? Acá está. Hace uso de una variable independiente, que es el estímulo a manipular. Variable independiente. ¿Ya? Y se evalúa el efecto de esa variable independiente en una respuesta o conducta o variable dependiente. ¿Estamos? Entonces, una cosa es el método experimental en la que se quiere probar una relación causa-efecto, variable independiente sobre variable dependiente, y otra cosa, por ejemplo, es un método correlacional. Por decirles, yo quiero crear, ¿ya? Es fácil. Cuando dices al perrito, si tienes mascota, el perrito dices, parque, y el perro comienza a mover la cola, a ladrar, a saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente después de decirle parque, tú le llevas al parque. El perro está feliz en el parque. O también le puedes decir tu comida y le pones el plato de comida. Bien Pavlov el experimento. Y el perro comienza a comer de ese experimento. Entonces ya comienza a asociar el sonido, no es que sepa hablar, ¿no? Sino que comienza a asociar ciertos sonidos exactos con ciertas intenciones, movimientos, y el animalito responde frente a ese estímulo que fue instalado, esa respuesta, a través de una manipulación de estímulo. Es un método experimental. En cambio, en un método correlacional, lo que se hace aquí es investigar dos condiciones que son internas, difícilmente se pueden observar, ¿no? Por ejemplo, se puede correlacionar la inteligencia con la personalidad. O sea, la inteligencia influye en la personalidad y la personalidad influye en la inteligencia. Hay una correlación de A a B y de B hacia A. Es recíproca. Bueno, puede ser que sí, ¿no? La gente más inteligente tiene una persona más estable. No necesariamente, ¿eh? A veces la gente más inteligente es la que más problemas suele presentar, ¿no? Así que no es tan cierto eso. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. La persona que se persina al ingresar a una iglesia expresa una conducta que está controlada por el lóbulo cortical. Fíjense, nos están hablando de una conducta, o sea, están hablando del acto de persinarse. Si dijeran involucra un proceso, tendríamos que hablar de lo que reflexionamos, pensamos o sentimos. Pero acá nos dicen expresa una conducta. O sea, la conducta de llevar la mano de la frente hacia el vientre y se hasta el ombligo, brazo izquierdo, derecho y labios, está controlado esa conducta, en realidad ese movimiento, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué el lóbulo cortical? Pausa. Muy bien.
regresaste. Vamos a ver, ¿qué pensaste? ¿Qué lóbulo? Sabes que el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos tiene el control de ese comportamiento. La respuesta es el lóbulo frontal. Seguramente más de uno es equivocado. Y el lóbulo frontal tiene también un área prefrontal. O sea, una cosa es el lóbulo y dentro del lóbulo un área llamada corteza prefrontal. Entonces, la parte más inteligente de tu cerebro, ¿ya? Está ahí, porque va a controlar en conjunto muchas funciones. Por ejemplo, funciones ejecutivas. Si tú has decidido aprender un idioma ahora que estás en cautiverio, en cuarentena, asilado en tu casa, lo puedes hacer porque hay muchos cursos incluso gratuitos, ¿no? Y te planteas ese objetivo. Y tú dices, a fin de año tengo que terminar, ¿no?, leyendo en inglés. Puede ser otro idioma, ¿no? El que tú tengas control sobre los estímulos que te pueden distraer. El que tú te mantengas motivado por ese objetivo. El que tú simplemente evalúes el ambiente o las condiciones que te pueden propiciar un mejor entorno de estudio, tiene que ver un poco también con estas funciones ejecutivas. El haber evaluado que un error cometido por ti obedeció a tal o cual situación también forma parte de esa condición. También la función lingüística. O sea, yo expreso verbalmente, yo estoy hablando, expresando lo que pienso respecto a estas preguntas gracias a un área que se encuentra en mi lóbulo frontal, el área de Broca, que controla justamente la conversión de pensamientos, sentimientos a palabras. Si esta área se lesiona, se produce un efecto de afasia. Afasia, prefijo a, fasia, lenguaje. Es un trastorno del lenguaje. Pero como son muchas afasias, voy a decir afasia de Broca. O sea, mi incapacidad para poder manejar el lenguaje, no que me quede mudo, puedo hablar. Pero yo podría pensar, quiero amarrarme el pasador y digo, bloqueado teclado. O sea, no hay relación alguna entre lo que estoy diciendo y entre lo que estoy pensando. La función motora, ya acá viene la preguntita, ¿no? En el área, en el lóbulo frontal, hay una especie como un cinto de corteza motora. Ya hay tres cortezas, motora, sensitiva y asociativa. Pero en esta área, muy pegadita a la cisura de Rolando, la cisura es una especie de corte que divide el frontal del parietal, acá arriba, vamos a encontrar aquí delante, en el área frontal, justamente la corteza motora. Si yo muevo mi mano para poder hacer más énfasis en mi explicación o para poder recrear con movimiento lo que estoy pensando, obedece justamente a esa área. Una lesión en esa área produce cierta apraxia, es decir, un desorden en mi movimiento. ¿Puedo moverme? Sí, pero la coordinación, o más que dicho, la planificación de ese movimiento se ve afectada, ¿no? Luego funciones sociales, es decir, cómo te percibes, cuáles son los contenidos de tu autoconciencia. Podríamos decir que puede afectar tu personalidad si se ve también lesionada esa área. Estaría también controla tus impulsos emocionales. No olvidemos que hay un área interna, la amígdala, que te hace más impulsivo, más emotivo. Pero toda conducta irracional o a veces violenta está controlada justamente por el lóbulo frontal. O sea, en otras palabras, nos hace más humanos, ¿no? Perfecto. Pregunta número 9. La sensación de familiaridad que produce escuchar la melodía de una canción. Ajá, qué interesante. Esa canción yo la he escuchado antes. O simplemente puede hacer que ni siquiera sientas que la has escuchado antes, pero te hace recordar escenarios de épocas anteriores, ¿no? Dice, no sé por qué esa canción eh, me genera recuerdos de mi infancia. Entonces ya por ahí te estoy dando una clave ya, ¿no? A ver, pausa. Bien. Espero que estés haciendo caso cuando digo yo pausa y estés poniendo pausa para tú pensar. No esperes que sea de corrido esto. Lo ideal es que esto funcione siempre y cuando tú te evalúas. Como estás solito, ya depende de ti, ¿no? Ahí el papel filosófico de la libertad es importantísimo. El buen uso que le hagas a la libertad
va a originar que también las consecuencias sean buenas o sean malas. Bien, obviamente la parte emocional tiene que ver con el hemisferio derecho. Por un lado, el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo. O sea, si yo estoy moviendo en este momento mi mano izquierda, estoy frente a ti, pero es mi izquierda, el hemisferio que controla ese movimiento es el derecho y viceversa. ¿Ya? Pero el hemisferio derecho tiene ciertas funciones mejor desarrolladas que el izquierdo, y el izquierdo también. El derecho es el hemisferio intuitivo. Esta persona no sé por qué no me cae. No me he hecho nada, pero sin embargo siento que no es muy sincera. Es holístico, o sea, ve el todo, ¿no? Ve la fusión. Podremos decir que es artístico, intuitivo, musical, es analógico, es creativo, le gusta más rompecabezas, pintar, componer música, es la base de tus sentimientos, emociones. Es importantísimo, ¿no? Su trabajo. Mientras que el izquierdo es el lógico, analítico, verbal, numérico, abstracto, el que nos plantea una serie de recreaciones, ¿no? Muy bien, y ambos hemisferios, como ustedes recordarán, están conectados, unidos por un puente llamado cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Muy bien. Pregunta 10. Área cortical, cuando dicen cortical, es corteza cerebral, ¿no? Que procesa las tareas simbólicas y abstractas. Mira, ya estos dos conceptos ya definieron la pregunta. Simbólico, como el lenguaje, abstracto, como el razonamiento. Entonces, ¿en cuál de esas áreas corticales se desarrollaría mejor esta actividad? Pausa. Muy bien. El área prefrontal. Hace unos minutos hablábamos del lóbulo frontal, pero también decíamos que existe una corteza prefrontal, un área cortical prefrontal. De las funciones que hemos hace un momento citado, hay que decir que la parte prefrontal, el córtex prefrontal, tiene acción importantísima sobre aquellas que desempeñan un orden superior en cuanto a jerarquía, ya de evolución, por así decirlo, ¿no? O en todo caso, desarrollan una conducta más humana, más espiritual, ¿no? Más inteligente. Voy a planificar mis próximas semanas. Voy a utilizar mi criterio para tomar decisiones. Cuando venga un problema, daré solución de una forma racional, inteligente y equilibrada. Aprendo de mis experiencias, errores, me sitúo en la percepción de la otra persona, la empatía, ¿no? Trato de analizar y comprender qué cosas pudo haber pensado ante una reacción mía. O sea, esa supervisión que hacemos de nuestro yo está organizada por esta área prefrontal. Pregunta 11. Lóbulo cortical, en el cual se encuentra el área que permite a un alumno interpretar el sentido de un refrán popular. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa? Haz el bien sin mirar a quién. El zorro cambia el pelo, pero no las mañas. Piensa. Pausa. Muy bien. Volviste. Bueno, tu respuesta es la C, lóbulo temporal. Ajá, profe, yo puse prefrontal porque era pues interpretar. Usted dio un montón de refranes y yo tuve que pensar para entender el refrán. Sí, esta pregunta viene con trampa. Sí, es fácil que el alumno haya pensado de esa manera. Esa pregunta para San Marcos a veces tiene esa orientación. Lo que pasa, si leemos la pregunta nuevamente, dice el área que permite al alumno interpretar el sentido de un refrán popular. Ahí debió decir, para que sea más exacta la respuesta C, el alumno pudo interpretar lo que escuchó. Porque ahí como que nos lleva, ¿no?, a pensar que
es la abstracción de la palabra. Entonces, acá tienes un pequeño consejo. Hay dos momentos al momento de interpretar el refrán. Uno, interpreta lo que escuchas, y dos, procesarlo como una información en tu conciencia. O sea, el primer paso, ¿cuál es? Justamente el haber recibido la información. Y por ahí apuntó un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Fíjate, acá hay varias áreas del lenguaje. Observa el puntero del mouse. Estoy señalando el área de la cual hablé hace un momento, el área de Broca. Esta área de Broca es la que permite que yo pueda bla 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 hablar. Detrás, ocupando parte del parietal, miren ustedes, una partecita pequeña del occipital, pero principalmente parte del temporal, por eso se dice que está en el lóbulo temporal. En realidad, en los libros de medicina no dice temporal, dice parieto temporo occipital. Sin embargo, la empresa Marcos maneja como clave, respuesta, como base de datos el lóbulo temporal, ¿no? Por el área que ocupa. Y ese es el área de Wernicke o Wernicke. Esta área de Wernicke es la que procesa la información escuchada. Si esta área se lesiona, puedo escuchar, no me quedo sordo, pero no entiendo lo que estoy escuchando, no proceso lo que estoy escuchando. Y les hablé también de un área, ¿no?, que controlaba la lectura, es esta que está acá, área de comprensión de la lectura, de Yerine, cerca del occipital. Bueno, está en el lóbulo occipital en realidad. Pregunta 12, vamos a ver. El recuerdo que tiene una persona de la ubicación de los ambientes de su colegio. Ajá. Uy, no puede ser, se me pasó, lo siento, chicos. No puse la pausa para poder esconder la clave. La clave la hay. El hipocampo. ¿El hipocampo? ¿Dónde está el hipocampo? Miren ustedes, el hipocampo tiene forma de caballito de mar, ¿no es cierto? Por eso tiene el nombre, pues, hipocampo. Y está ubicado aquí. Veamos. Observen el punterito, ¿ya? Tenemos acá la corteza, y este es un corte, ¿ya? En la vista interior, ¿no? Este es un corte, se supone que se ha cortado el cuerpo calloso, lo que unía ambos hemisferios. Y nos muestra parte del sistema límbico. Acá nos hablan de los ganglios basales. Interesante porque